En una España donde una palabra podía costarte el trabajo, la libertad o la vida, un hombre aprendió a convertir los papeles en armas. No llevaba uniforme, no mandaba ejércitos, no disparaba en trincheras. Su campo de batalla era un despacho, su munición eran decretos, y su objetivo, frío, obstinado, era doblegar el futuro antes de que el futuro lo devorara a él. Se llamaba Tomás Domínguez Arévalo, y el tiempo, desde muy temprano, le puso una cuenta atrás invisible. Nació el 26 de diciembre de 1882, en una España que parecía quieta, pero que crujía por dentro. La Restauración ofrecía una fachada de orden. Por debajo, el país era un tablero de tensiones, regionalismos, anticlericalismo, pobreza, rural, huelgas y una política que muchos percibían como un teatro de élites. En ese paisaje la familia y el apellido eran más que un origen, eran un destino. Tomás creció en un mundo donde la tradición no era una idea abstracta, sino una estructura concreta. La iglesia, la propiedad, el honor, la jerarquía y, sobre todo, la convicción de que España podía romperse si se aflojaban ciertos nudos. Desde joven su vida se orientó hacia el derecho y la administración. No era casualidad. En un país donde la violencia política empezaba a asomar como una sombra recurrente, el derecho era la promesa de control. Estudiar leyes significaba aprender el idioma del Estado, el mecanismo con el que se podía frenar o acelerar la historia. Mientras otros soñaban con tribunas y aplausos, él parecía más atraído por la arquitectura interna del poder. ¿Cómo se redacta una norma? ¿Cómo se interpreta? ¿Cómo se aplica? ¿Cómo se convierte en una puerta que se abre para unos y se cierra para otros? Pero el derecho en España no era un terreno neutral. Cada artículo, cada sentencia, cada reforma estaba atravesada por una pregunta que se volvía cada vez más peligrosa. ¿Quién manda aquí? La monarquía intentaba sostenerse. Los movimientos obreros crecían. El anticlericalismo se hacía más visible. Y en regiones como Navarra, la identidad política se mezclaba con la religión y la memoria de guerras pasadas. Allí, el carlismo no era un fósil. Era una cultura política viva, con redes, símbolos, lealtades y una idea de España que chocaba frontalmente con el liberalismo dominante. Tomás Domínguez Arévalo se fue acercando a ese mundo no como un romántico de boina roja, sino como un organizador. El carlismo, a comienzos del siglo XX, necesitaba algo más que nostalgia. Necesitaba cuadros, disciplina, estrategia, y él tenía una cualidad que en política vale tanto como el carisma: la capacidad de convertir una causa en una máquina. Su ascenso dentro del tradicionalismo fue el de alguien que entiende que las batallas decisivas no siempre se libran en la calle, sino en los pasillos donde se decide qué es legal, qué es legítimo y qué se castiga. En Navarra el tradicionalismo tenía un suelo fértil, la religiosidad popular, el peso de la vida rural, la fuerza de las redes locales y una memoria histórica de resistencia al centralismo. Liberal creaban un ambiente donde el discurso carlista encontraba eco. Tomás se movió en ese entorno con una mezcla de convicción y cálculo. No era un agitador improvisado. Era un hombre que sabía que la política, para durar, necesita instituciones, prensa, asociaciones y una narrativa que convierta el miedo en identidad. Y miedo había. No un miedo abstracto, sino uno que se podía ver. En España los conflictos sociales se endurecían. Las noticias de atentados, huelgas, choques entre fuerzas del orden y manifestantes, y episodios de violencia anticlerical circulaban como advertencias. Para un tradicionalista, cada iglesia incendiada, cada convento atacado, cada insulto a la religión, era una señal de que el país se deslizaba hacia un abismo. Para un liberal o un republicano, en cambio, el tradicionalismo era el freno que impedía modernizar España. Dos Españas empezaban a mirarse como enemigos inevitables. En ese clima, Tomás fue consolidando su perfil. Su nombre acabaría unido al título de Conde de Rodezno, y con él a una forma de entender la política: la defensa de un orden social y religioso que consideraba esencial. Pero antes de que ese título se convirtiera en una etiqueta histórica, hubo un proceso. Reuniones, alianzas, disputas internas y una lucha constante por definir qué debía ser el carlismo en un siglo que ya no se parecía al de las guerras carlistas. Porque el carlismo también tenía su propio conflicto interno. Ser una fuerza de protesta, una tradición que resiste desde los márgenes, o convertirse en un actor capaz de influir de verdad en el Estado. Tomás, con su mentalidad jurídica y organizativa, tendía hacia lo segundo.
y eso lo colocaba en una tensión permanente con quienes preferían la pureza doctrinal a la eficacia política. En política, esa tensión es un veneno lento. Te obliga a elegir entre ser fiel a la bandera o ganar terreno real, y cada elección deja enemigos. A medida que avanzaban los años, España se acercaba a un punto de no retorno. La crisis del sistema de la Restauración se profundizaba. La Primera Guerra Mundial, aunque España se mantuvo neutral, agitó la economía y la sociedad. La desigualdad se hizo más visible. Las calles se llenaron de discursos radicales, y en ese ruido el tradicionalismo buscaba su lugar. Tomás no era un espectador. Era un hombre que se preparaba para el momento en que el Estado, debilitado, tuviera que decidir a quién escuchaba y a quién aplastaba. Su entrada en la política institucional fue parte de esa preparación. El Parlamento para un tradicionalista podía ser un terreno hostil, pero también una tribuna y un campo de maniobra. Allí se podía bloquear, negociar, presionar. Allí se podía, sobre todo, aprender cómo funciona el enemigo desde dentro. Tomás entendió que el poder no siempre se conquista con un golpe espectacular. A veces se conquista con paciencia, con redes, con la capacidad de estar en el lugar exacto cuando el sistema se tambalea. Y el sistema se tambaleó de verdad con la dictadura de Miguel Primo de Rivera en 1923. Para muchos fue una respuesta al caos. Para otros, una suspensión intolerable de libertades. Para el tradicionalismo, la dictadura era una paradoja. Podía frenar ciertas dinámicas revolucionarias, pero también podía absorber o neutralizar a las fuerzas políticas existentes. En ese periodo, Tomás siguió moviéndose en un tablero donde las reglas cambiaban sin aviso. La política española se estaba acostumbrando a una idea peligrosa, que la legalidad podía interrumpirse si la situación lo exigía. Esa idea, una vez instalada, ya no se va. Se queda como una puerta entreabierta para futuras rupturas. Cuando la dictadura cayó y la monarquía de Alfonso XIII se debilitó, el país entró en una aceleración histórica. En 1931 llegó la Segunda República, y con ella una oleada de reformas y de expectativas. Para unos era el amanecer, para otros era el principio del fin. La República impulsó cambios profundos en la relación entre Iglesia y Estado, en la educación, en el ejército, en la estructura territorial. Y cada reforma era interpretada por los sectores conservadores como un ataque directo a los pilares de la nación. Tomás Domínguez Arévalo se encontró entonces ante el conflicto que marcaría su vida. No era solo una disputa electoral, era una guerra cultural y moral. La República no era para él un gobierno alternativo. Era un proyecto que amenazaba con deshacer la España que consideraba legítima, y aquí aparece la cuenta atrás. Porque en política, cuando crees que el país se precipita hacia el abismo, sientes que no tienes tiempo, que cada mes perdido es una derrota, que cada concesión es una rendija por la que entra el caos. En Navarra el tradicionalismo se reorganizó con fuerza. Las redes carlistas, círculos, asociaciones, prensa, militancia, se activaron como un cuerpo que despierta ante un peligro mortal. Tomás, con su perfil de dirigente, se convirtió en una pieza clave de esa reorganización. No era solo un orador, era un articulador. Y en un momento en que la política se polarizaba hasta el extremo, esa capacidad de articular significaba poder real. La tensión en las calles se volvió casi física. Hubo episodios de violencia política, choques, incendios, represalias. La República, en su intento de reformar, se enfrentó a resistencias feroces. Y la derecha, fragmentada en múltiples corrientes, buscaba unidad o al menos coordinación. El carlismo, con su disciplina y su identidad, tenía una ventaja. Sabía movilizar, pero también tenía un problema. Su legitimidad histórica no encajaba fácilmente en el nuevo marco republicano. ¿Cómo defender una tradición monárquica y confesional dentro de un sistema que se definía como laico y democrático? Tomás respondió como jurista y como político, usando el sistema mientras se preparaba para el día en que el sistema ya no bastara. Esa dualidad, participar y resistir, negociar y endurecerse, lo acompañaría como una sombra, porque cada paso dentro de la legalidad republicana podía ser visto por los suyos como una claudicación, y cada gesto de confrontación podía convertirlo en objetivo del Estado. Era una cuerda floja y debajo no había red. En esos años, su figura se fue asociando cada vez más a la dirección del tradicionalismo navarro. El conde de Rodezno no era solo un título, era una marca política, y esa marca se construía en un contexto donde las palabras España, Dios, orden, reforma, libertad significaban cosas opuestas, según quien las pronunciara.
La política dejó de ser un debate y empezó a parecerse a un juicio final, y entonces llegó el giro que muchos veían venir, pero que pocos podían detener. La República entró en una espiral de crisis. Elecciones tensas, gobiernos que caían, radicalización en ambos extremos. En ese clima el carlismo intensificó su preparación. No se trataba solo de ganar escaños, se trataba de estar listo para un choque mayor. Tomás, desde su posición, se movía con una urgencia creciente, como si supiera que el reloj no estaba contando años, sino semanas. Porque cuando un país se parte en dos, los moderados se quedan sin espacio. Y los organizadores, los que saben construir estructuras, coordinar lealtades, convertir ideas en acción, se vuelven peligrosamente decisivos. Tomás Domínguez Arévalo estaba entrando en esa zona donde la biografía deja de ser personal y se convierte en un engranaje de la historia. Y la historia, en España, estaba a punto de exigir un precio que nadie podría pagar sin mancharse las manos. El verano de 1936 no llegó como una estación, llegó como una sentencia. En Navarra, el aire olía a pólvora antes de que sonara el primer disparo. Y Tomás Domínguez Arévalo, conde de Rodezno, lo sabía con una claridad que daba miedo. Si el golpe fracasaba, no habría exilio elegante ni retiro discreto. Habría cárcel, paredón o una casa sin tregua. Su cuenta atrás ya no se medía en años ni en meses, sino en días. Y aún así, en lugar de esconderse, eligió el centro del huracán. Durante la Segunda República, Rodezno había empujado al tradicionalismo navarro hacia una disciplina casi militar. No era solo retórica, era organización, finanzas, contactos, logística. El carlismo tenía una fuerza que otros grupos de derechas envidiaban. Una base social cohesionada, una mística de sacrificio y sobre todo, una milicia propia en gestación, los requetés, entrenados y encuadrados, con una seriedad que ya no era simbólica. En ese mundo, la política se parecía cada vez menos a un parlamento y cada vez más a un cuartel. Y él, jurista de despacho, se convirtió en uno de los hombres capaces de traducir la fe en órdenes concretas. El conflicto real que lo devoraba por dentro era doble y brutal. Por un lado, su enemigo declarado, la República y las fuerzas de izquierda, a las que veía como una amenaza existencial para la Iglesia y el orden social. Por otro, un enemigo más incómodo. La posibilidad de que el carlismo quedara absorbido por otra derecha, por otro mando, por otra bandera que no fuera la suya. Porque el tradicionalismo no solo quería salvar España, quería salvarla a su manera. Y en 1936 esa diferencia podía costar poder o sangre. Cuando el país se precipitó hacia el golpe, Navarra fue una pieza clave. Allí, la conspiración militar encontró un terreno fértil, redes conservadoras, clero influyente y una movilización carlista que podía aportar hombres y control territorial. Rodezno se movió en ese tablero con una frialdad estratégica que contrastaba con la épica que luego se contaría. No era un improvisado. Llevaba años preparando el momento en que la legalidad se rompería. Y cuando se rompió, no se limitó a aplaudir desde la barrera. El 18 de julio de 1936 estalló la sublevación. En Navarra, el alzamiento triunfó con rapidez. Y con esa rapidez llegó lo que casi nunca se dice en voz alta cuando se habla de orden: la represión. La violencia política no fue un accidente lateral. Fue un mecanismo de control. En pueblos y ciudades la guerra empezó como una limpieza. La imagen es seca, casi insoportable. Listas de nombres, detenciones nocturnas, camiones que salían y volvían más ligeros, fosas que se abrían sin ceremonia. Rodezno, como dirigente carlista de primer nivel en la zona sublevada, quedó inevitablemente ligado a ese nuevo poder que nacía con las manos manchadas. No era un soldado en el frente, pero estaba en el lugar donde se decidía quién mandaba y quién desaparecía. Y entonces llegó el primer gran giro. El carlismo, que había soñado durante décadas con ser la columna vertebral de una restauración tradicional, descubrió que el mando real no lo tenía él, lo tenía el ejército. Y dentro del ejército, un nombre empezó a imponerse como una sombra que lo cubría todo: Francisco Franco. Para Rodezno aquello era una oportunidad y una amenaza al mismo tiempo. O entraba en el nuevo Estado y lo moldeaba desde dentro, o se quedaba fuera y veía cómo su causa era utilizada como combustible y luego apartada. En 1937 Franco decretó la unificación, Falange Española Tradicionalista y de las Jons, una sola organización política para el bando sublevado. Para muchos carlistas, aquello fue una humillación, casi una traición. Su identidad, su historia, su legitimidad dinástica, diluidas,
En un partido único diseñado para obedecer al caudillo, el tradicionalismo se partió. Hubo resistencia, protestas, tensiones internas, y aquí aparece el Rodezno más polémico. Él fue de los que aceptaron, de los que empujaron hacia la integración, convencido de que la supervivencia del carlismo pasaba por ocupar espacios de poder, no por morir con pureza doctrinal. Esa decisión lo enfrentó a una parte de los suyos. No era una discusión de salón, era una guerra dentro de la guerra, porque el carlismo tenía un jefe político, Manuel Falconde, que defendía la autonomía del movimiento y desconfiaba de Franco. Rodezno, en cambio, apostó por la colaboración. La rivalidad fue real, áspera, y definió su trayectoria. En el fondo era una pregunta que quemaba. ¿Qué vale más, la causa o el Estado que promete protegerla? Rodezno eligió el Estado que estaba naciendo, aunque ese Estado no fuera carlista. Su ascenso dentro del nuevo régimen fue rápido. En 1938, en plena guerra civil, Franco formó su primer gobierno y nombró a Rodezno ministro de Justicia. El contraste era casi cinematográfico. Mientras en los frentes se moría en barro y metralla, un tradicionalista navarro, con mentalidad de jurista, se sentaba a diseñar el armazón legal de una dictadura en construcción. Su despacho se convirtió en una fábrica de normas para un país que ya no discutía leyes, las obedecía o las sufría. El tiempo, otra vez, era su enemigo, porque el régimen necesitaba consolidarse antes de que la guerra terminara. Había que convertir la victoria militar en victoria institucional. Había que dar forma jurídica a la represión, a la depuración, a la nueva moral pública. Y Rodezno estaba allí para eso. Para vestir de legalidad lo que, en esencia, era un cambio de régimen por la fuerza. No era un detalle técnico, era el corazón del nuevo poder. Como ministro, se movió en un terreno donde la justicia se confundía con la política. En la España de 1938, justicia significaba castigo, control, depuración de funcionarios, persecución de enemigos, reconstrucción de un orden confesional. La Iglesia recuperaba un papel central, y el Estado se alineaba con una visión moral rígida. Rodezno, tradicionalista convencido, encajaba en esa lógica, pero su presencia también tenía un valor simbólico para Franco. Incorporaba a los carlistas al gobierno, neutralizaba su potencial disidencia y mostraba una imagen de unidad. Sin embargo, la unidad era una fachada con grietas. Dentro del régimen convivían familias políticas que se vigilaban entre sí. Militares, falangistas, monárquicos alfonsinos, carlistas, tecnócratas en ciernes. Rodezno no solo tenía que legislar, tenía que sobrevivir en un ecosistema de intrigas, y su gran limitación era evidente. El poder último no estaba en su ministerio, estaba en Franco. En un sistema personalista, el ministro es útil mientras sirve y prescindible en cuanto estorba. El segundo giro llegó cuando el carlismo comprobó que su integración no le garantizaba el control del rumbo. La unificación no era un pacto entre iguales, era una absorción. Los símbolos carlistas se toleraban, pero el mando era vertical. Rodezno, que había apostado por influir desde dentro, empezó a ver el precio. Para conservar espacio, debía ceder identidad, y cada cesión lo alejaba de los carlistas que lo habían seguido por convicción, no por pragmatismo. Aún así, durante su etapa en justicia, su figura quedó asociada a la institucionalización del nuevo Estado. En plena guerra, el régimen franquista fue creando tribunales, procedimientos, marcos legales para perseguir a los vencidos y asegurar que la victoria no fuera reversible. La imagen que queda es la de un país donde el papel sellado podía ser tan letal como una bala. Una firma podía significar confiscación, inhabilitación, prisión. Rodezno, el hombre que había aprendido a convertir papeles en armas, estaba en el lugar exacto donde esa metáfora se volvía literal. Pero el reloj seguía corriendo. En 1939 la guerra terminó con la victoria franquista y con el final llegó otra batalla. La del relato, la del reparto de poder, la de decidir qué España nacía de las ruinas. Rodezno ya no era solo un dirigente regional, era un hombre del régimen, y, paradójicamente, cuanto más alto estaba, más estrecho era el margen. Porque el franquismo no era un proyecto colegiado, era una pirámide, y en la cima solo cabía uno. Su paso por el ministerio no fue eterno. En agosto de 1939 dejó justicia. No cayó con estrépito, pero el mensaje era claro. El régimen podía usar a los tradicionalistas, pero no les debía el timón. Rodezno regresó a un papel de influencia, de consejero, de figura relevante dentro del entramado, pero ya con una lección grabada. Había ayudado a construir un Estado que no sería carlista, aunque se vistiera con parte de su estética y su moral. Y ahí, en ese punto exacto,
Su biografía se vuelve más tensa que cualquier discurso. El hombre que había luchado contra la República para salvar una España tradicional se encontraba ahora dentro de una dictadura que, al mismo tiempo que protegía la Iglesia y el orden conservador, subordinaba su causa histórica a la voluntad de Franco. Había ganado la guerra, pero no había ganado el futuro. Y el futuro, como siempre, no espera a nadie. Dicen que la guerra termina cuando callan los fusiles. Mentira. A veces, cuando el último disparo se apaga, empieza el verdadero combate. El de los despachos, el de las firmas, el de las leyes que no suenan, pero matan igual. Y Tomás Domínguez Arévalo, conde de Rodezno, lo descubrió en 1939 con una claridad helada. Había ayudado a ganar una guerra, y aún así podía perderlo todo en paz. Porque en la España de Franco, la victoria no te garantizaba un sitio, solo te daba un número en la fila, y delante de esa fila había un reloj invisible. Una cuenta atrás que no dependía de su edad ni de su salud, sino del humor del caudillo y del equilibrio entre familias del régimen. Si no encontraba cómo seguir siendo útil, el sistema lo expulsaría como se escupe una bala ya disparada. Cuando dejó el Ministerio de Justicia en agosto de 1939, Rodezno no se retiró a la sombra por cansancio. Se replegó por estrategia, había sido una pieza clave en la construcción jurídica del nuevo Estado durante la guerra, pero el franquismo, ya sin frentes abiertos, empezaba a ordenar su propia jerarquía, y ahí estaba el conflicto real que lo perseguía desde 1937, ahora más crudo. El carlismo había entrado en el régimen para influir, y el régimen lo había absorbido para neutralizarlo. Rodezno había apostado por la colaboración con Franco frente a la resistencia de Manuel Falconde y los sectores más intransigentes. La guerra interna del tradicionalismo no se había apagado, solo había cambiado de escenario. Ya no se discutía en mítines clandestinos ni en círculos de requetés. Se discutía en nombramientos, en cuotas de poder, en quién controlaba, la educación, la censura, la justicia, la moral pública. La posguerra fue un paisaje de hambre y silencio. En las ciudades, colas interminables. En el campo, cartillas de racionamiento. En las cárceles, hacinamiento. En los cementerios, nombres que no se pronunciaban. Y mientras la gente contaba garbanzos, el régimen contaba lealtades. Rodezno, aristócrata navarro y tradicionalista, se movía en un mundo donde la política era un juego de equilibrios. Militares que no querían rivales, falangistas que soñaban con una revolución nacional sindicalista, monárquicos alfonsinos que esperaban su momento, y carlistas que se debatían entre la nostalgia dinástica y la supervivencia. En ese tablero, él intentó lo que siempre había intentado: convertir una causa en estructura, una fe en instituciones. Pero el franquismo no era un edificio con puertas abiertas. Era una fortaleza con pasillos estrechos. Rodezno podía influir, sí, pero siempre bajo una condición: no desafiar el centro. Y el centro era Franco. Esa era la regla no escrita que convertía a los ministros y consejeros en satélites. Rodezno lo sabía, y por eso su estrategia en los años 40 fue menos visible y más persistente. Ocupar espacios donde el tradicionalismo pudiera respirar sin enfrentarse frontalmente al caudillo. Consejos, comisiones, redes de influencia, contactos con el clero, con notables navarros, con sectores conservadores que veían en él a un hombre de orden y de doctrina. El problema era que el carlismo no era solo doctrina, era identidad. Y la identidad, cuando se siente traicionada, muerde. Muchos carlistas no le perdonaron su papel en la unificación, ni su colaboración con el régimen. Para ellos, Rodezno había cambiado la legitimidad dinástica por un asiento en el Estado, y esa acusación, repetida en voz baja durante años, era más corrosiva que cualquier ataque público, porque no venía del enemigo, venía de los suyos. Su rivalidad con Falconde, aunque éste estuviera marginado y vigilado, seguía siendo una sombra alargada. No hacía falta que Falconde estuviera en el gobierno para que su postura pesara. Bastaba con que existiera como símbolo de pureza frente al pragmatismo de Rodezno, y entonces llegó un giro que nadie había previsto en 1939. La Segunda Guerra Mundial empezó a decidir el destino de España sin que España disparara un solo tiro en el frente principal. Al principio el régimen se sintió tentado por el eje. La falange se inflamó. Los uniformes y los saludos se multiplicaron. La retórica se volvió más agresiva. Para un tradicionalista como Rodezno, aquello era un terreno resbaladizo. El carlismo había sido contrarrevolucionario, católico, monárquico. No era fascista en el sentido doctrinal, aunque hubiera convivido con la falange por necesidad.
Si el régimen se inclinaba demasiado hacia el fascismo, el tradicionalismo quedaba reducido a decoración histórica. Si, en cambio, el régimen giraba hacia un conservadurismo católico más clásico, Rodezno y los suyos podían recuperar aire. La Guerra Mundial, con su brutalidad industrial, ofrecía imágenes que parecían de otro planeta. Ciudades arrasadas por bombardeos, campos de exterminio, ejércitos enteros tragados por el invierno. Y en ese espejo, el franquismo empezó a entender que su supervivencia dependía de una cosa: no parecerse demasiado a los derrotados. Cuando el eje comenzó a perder, el régimen español se reacomodó, y ese reacomodo favoreció, en parte, a los sectores más católicos y conservadores, frente a los falangistas más radicales. Rodezno, que había defendido siempre la centralidad de la Iglesia y la moral tradicional, podía presentarse como una pieza respetable en un momento en que España necesitaba lavar su imagen exterior, pero la respetabilidad tenía un precio: silencio sobre el pasado reciente y disciplina absoluta en el presente. Rodezno no era un hombre de gestos románticos, era un hombre de engranajes. Y en los engranajes del franquismo de los 40, su papel se vinculó a la consolidación de un orden nacional católico, donde la Iglesia recuperaba influencia decisiva en educación, familia y vida pública. Ese era el terreno donde el tradicionalismo se sentía en casa. Sin embargo, cada avance en esa dirección confirmaba otra realidad incómoda. El régimen tomaba elementos carlistas, moral, símbolos, retórica de tradición, sin conceder lo esencial que el carlismo había soñado durante un siglo: la cuestión dinástica, la restauración. Según su legitimidad, el reconocimiento de su singularidad política era como ver tu casa reconstruida, pero con otro dueño en la puerta. A medida que avanzaban los años, Rodezno se convirtió más en un referente de influencia que en un protagonista de primera línea. Su nombre seguía pesando, especialmente en Navarra, donde el carlismo había sido columna vertebral del alzamiento y donde las redes tradicionales seguían vivas. Allí, su figura era la de un aristócrata político, alguien que no necesitaba gritar para ser escuchado. Pero el régimen, cada vez más consolidado, ya no necesitaba tanto a los viejos arquitectos de la guerra. Necesitaba administradores, técnicos, diplomáticos capaces de negociar la supervivencia internacional de España en un mundo que, tras 1945, miraba con desconfianza a las dictaduras nacidas al calor del fascismo. Y aquí aparece otra tensión que lo perseguía. El tiempo histórico se estaba moviendo en su contra. Rodezno era un hombre formado en la España de la Restauración, en el lenguaje de fueros, monarquía, tradición, legitimidad. Pero el mundo de posguerra hablaba otro idioma: bloques, Naciones Unidas, reconstrucción, propaganda, economía. El franquismo, para durar, debía adaptarse, y cada adaptación era una renuncia a la épica original. Para un tradicionalista, esa adaptación podía sentirse como una lenta erosión. No un golpe, sino una marea. Sin embargo, Rodezno no fue un espectador pasivo. Su forma de actuar era la de quien entiende que el poder no siempre está en el cargo, sino en la red. Mantuvo contactos, influyó en ambientes conservadores, sostuvo la presencia social del tradicionalismo en la medida en que el régimen lo permitía y, sobre todo, defendió una idea que para él era casi física: que España debía ser católica no solo por costumbre, sino por estructura. En esa defensa coincidía con el núcleo duro del franquismo nacional católico. Esa coincidencia le daba margen, pero también lo encadenaba. Cuanto más se identificaba con el régimen, más difícil era separar su biografía de las sombras de la represión y la dictadura. La década de los 40 y primeros 50 fue para él una carrera de resistencia. No había un gran escenario donde brillar. Había un largo pasillo donde no tropezar, y en ese pasillo el carlismo seguía dividido, herido, vigilado. Algunos sectores intentaban reorganizarse, otros se resignaban, otros se radicalizaban en su oposición interna al franquismo. Rodezno, que había apostado por la integración, se encontraba defendiendo una posición cada vez más incómoda: justificar que la colaboración había sido necesaria, mientras veía que el régimen no devolvía al carlismo lo que éste creía haber aportado con sangre. Y entonces, como un golpe seco en una historia ya cargada de tensiones, llegó el límite definitivo: el final de su vida. Tomás Domínguez Arévalo murió en 1952. No tuvo un gran último acto público, ni una reconciliación espectacular con sus adversarios internos. Su salida fue la de muchos hombres de poder:
un apagarse sin estruendo, mientras el sistema que ayudó a construir seguía funcionando sin él. Y esa es quizá la imagen más dura para entenderlo. El régimen era una máquina, y él había sido un engranaje importante, pero reemplazable. Su legado quedó atrapado en una paradoja que todavía incomoda. Por un lado, fue un organizador decisivo del tradicionalismo navarro y un actor central en la integración del carlismo en el franquismo. Con todo lo que eso significó de influencia en el diseño moral y jurídico del nuevo Estado, por otro, esa misma integración contribuyó a desactivar la autonomía carlista y a subordinar su proyecto histórico a la voluntad de Franco. Rodezno ganó acceso, ganó presencia, ganó capacidad de moldear aspectos del régimen, pero perdió la batalla que, en el fondo, había sido el sueño carlista. Que la España que naciera de la guerra fuera su España, no solo una España conservadora, y mientras su nombre quedaba fijado en documentos, cargos y memorias, la pregunta seguía latiendo como una herida. ¿Fue un pragmático que evitó la desaparición del carlismo o un colaborador que entregó su causa a cambio de poder? En la España de posguerra, esa pregunta no se podía hacer en voz alta, pero en los pasillos del tradicionalismo, en Navarra, en los círculos donde aún se hablaba de legitimidad y de historia, la pregunta no dejó de repetirse, porque hay victorias que se celebran con desfiles y derrotas que se esconden dentro de la propia victoria. Y Rodezno, hasta el final, vivió exactamente ahí, en el lugar donde ganar y perder se confunden. Si hoy pronuncias Conde de Rodezno, suena a título antiguo, a retrato enmarcado, a polvo de archivo, pero detrás de ese nombre hay una escena mucho más incómoda. Un hombre que ayudó a diseñar el armazón legal del nuevo Estado y que, aún así, murió con la sensación de que su propia causa, el carlismo, se le había escapado de las manos. Y lo más cruel es esto: no lo derrotó un enemigo con fusil, lo derrotó el tiempo. Y el tiempo, en la España de Franco, no se medía en años, se medía en lealtades que caducaban. En los últimos años de su vida, Tomás Domínguez Arévalo ya no era el ministro que firmaba decretos con tinta fresca, era otra cosa. Un veterano del poder, un aristócrata político que sabía moverse sin hacer ruido, un hombre que entendía que el régimen no premiaba la historia, premiaba la utilidad. Y la utilidad, en una dictadura que se estaba reconfigurando para sobrevivir al mundo de posguerra, cambiaba de forma como cambia el humo. Lo que ayer era imprescindible, los viejos símbolos de la cruzada, la épica de los requetés, la retórica de la tradición, hoy podía convertirse en un estorbo diplomático, porque el mundo había dado un giro brutal. Tras 1945 el mapa se llenó de vencedores que miraban a España con recelo. La palabra fascismo se convirtió en una mancha que nadie quería llevar en la solapa. Y el franquismo, que había coqueteado con el eje, tuvo que reinventarse sin derrumbarse. Menos camisas azules, más sotanas, menos revolución falangista, más orden católico, menos gestos grandilocuentes, más supervivencia. En ese viraje Rodezno podía pensar que su hora volvía. Él siempre había defendido el núcleo nacional católico, la centralidad de la Iglesia, la moral como columna vertebral del Estado. Pero el giro tenía trampa, porque el régimen no giraba hacia el carlismo, giraba hacia sí mismo, hacia una versión más presentable de Franco, y ahí estaba su conflicto real, el que lo acompañó hasta el final. El carlismo había entrado en el Estado para influir, y el Estado lo había convertido en un adorno controlado. Rodezno había apostado por la integración, por la colaboración, por la idea de que desde dentro se podía moldear el futuro. Sus adversarios internos, con Manuel Falconde como símbolo de la resistencia a la unificación, lo habían acusado de entregar la legitimidad a cambio de despacho, y aunque Falconde estuviera marginado, vigilado, apartado de los focos, su sombra seguía viva. Era la medida moral con la que muchos carlistas juzgaban a Rodezno. No hacía falta que Falconde hablara, bastaba con que existiera como recordatorio de lo que no se negocia. Rodezno, mientras tanto, jugaba una partida sin tablero visible. No era una lucha de mítines ni de periódicos. La censura lo hacía imposible, sino de pasillos, de contactos, de equilibrios. Navarra seguía siendo su territorio natural. Allí el tradicionalismo tenía raíces profundas, redes familiares, prestigio social, memoria de guerra. Allí su apellido abría puertas, pero incluso en Navarra el aire era distinto. La posguerra había dejado hambre, miedo, silencios densos. La gente no discutía legitimidades dinásticas en la cola del racionamiento. La gente discutía pan,
Y cuando una sociedad se acostumbra a sobrevivir, la política se vuelve un lujo o un peligro. En Madrid, el régimen se consolidaba como una máquina de familias, militares, falangistas, católicos, monárquicos alfonsinos, cada grupo empujando por su cuota, cada uno vigilando al otro. Rodezno, carlista, era útil mientras ayudara a sostener el edificio moral y social del nacionalcatolicismo, pero el carlismo como proyecto político autónomo, con su propia dinastía, su propia legitimidad, su propia pretensión de Estado, era otra cosa. Y esa otra cosa era precisamente lo que Franco no iba a permitir. El caudillo no necesitaba un rey carlista ni un rey alfonsino. Necesitaba que todos esperaran. Y en esa espera, el tiempo se convertía en una soga. Aquí entra la cuenta atrás más amarga de su vida. No la de una enfermedad anunciada, sino la de una relevancia que se iba apagando. Rodezno había sido imprescindible en la guerra y en la primera arquitectura jurídica del régimen, pero en los años 40 y comienzos de los 50, España necesitaba técnicos, diplomáticos, economistas, hombres capaces de negociar acuerdos, de suavizar la imagen exterior, de sostener un país aislado. La vieja guardia de la cruzada era venerada y apartada. Se les respetaba como se respeta una reliquia. Se la coloca en un lugar visible, pero no se le permite decidir el rumbo. Y sin embargo él no se retiró del todo. Su forma de estar era la de quien no necesita un cargo para influir. Mantuvo presencia en ambientes conservadores, en círculos católicos, en redes navarras. Defendió, con la obstinación de quien cree estar defendiendo el alma de un país, que la España del futuro debía seguir siendo confesional, disciplinada, estructurada alrededor de la Iglesia y la familia tradicional. En eso coincidía con el régimen. Pero esa coincidencia era un abrazo que asfixiaba. Cuanto más se confundían sus ideas con las del franquismo, más difícil era distinguir dónde terminaba Rodezno y dónde empezaba la dictadura. Y entonces llegó otro giro, silencioso pero decisivo. El régimen empezó a abrir la puerta a una restauración monárquica. Sin comprometerse, con ninguna legitimidad concreta, se hablaba de monarquía como forma, como horizonte, como promesa útil para ganar aceptación internacional, pero no como devolución de una causa histórica. Para un carlista, eso era casi una ironía cruel. La monarquía volvía a ser tema, justo cuando el carlismo estaba más domesticado que nunca. Rodezno, que había vivido toda su vida en el lenguaje de la legitimidad, veía cómo ese lenguaje se convertía en herramienta táctica del franquismo. La monarquía ya no era un principio, era una carta en la baraja de Franco. En paralelo, dentro del propio tradicionalismo, la herida no cerraba. Había carlistas que se resignaban y se integraban, otros que mantenían una oposición soterrada, otros que soñaban con reorganizarse pese a la vigilancia. Rodezno representaba la opción de la colaboración, pero esa opción tenía un coste emocional enorme. Cargar con la sospecha permanente de los suyos, y esa sospecha no se borraba con méritos de guerra ni con títulos nobiliarios, se alimentaba de una pregunta simple y venenosa. ¿Qué quedó de nosotros después de entrar en el Estado? La respuesta cada año parecía más incómoda, porque el régimen tomaba símbolos carlistas, la retórica de tradición, la exaltación religiosa, ciertos gestos de la vieja España, pero no devolvía autonomía. Era como ver tu bandera colgada en un edificio que ya no te pertenece. Y esa sensación, para alguien que había apostado su prestigio a la idea de influir desde dentro, era una derrota íntima, no una derrota pública, porque el franquismo no permitía debates abiertos. Era una derrota de conciencia, de esas que no se confiesan en discursos, pero que se notan en el modo en que un hombre envejece, y envejeció. No como un anciano derrotado en la calle, sino como un veterano que ve cómo el mundo que ayudó a crear ya no lo necesita. La España de principios de los 50 empezaba a moverse hacia otra fase. Acuerdos, aperturas controladas, una economía que buscaba respirar. El régimen se preparaba para durar, y cuando un régimen se prepara para durar, los fundadores se convierten en historia. Rodezno, que había sido un arquitecto, se veía convertido en piedra. Parte del edificio, pero inmóvil, su muerte llegó en 1952. No hubo un gran final teatral, ni una reconciliación pública con sus adversarios internos, ni un gesto que cerrara el círculo. Fue, precisamente, el tipo de final que más duele en una biografía de poder. El sistema siguió sin él. La máquina no se detuvo, los decretos siguieron firmándose. Las familias del régimen siguieron disputándose espacios, el carlismo siguió dividido.
y Franco siguió siendo el centro. Lo que quedó de Rodezno fue una paradoja que todavía quema cuando se mira de cerca. Fue un hombre de convicciones tradicionales, profundamente católico, monárquico, foralista, que creyó que la historia se podía conducir como se conduce un ejército, con disciplina, con jerarquía, con estrategia, y, al mismo tiempo, fue uno de los rostros que simbolizan la integración del carlismo en el franquismo, una integración que terminó debilitando la autonomía carlista. Su apuesta por la colaboración le dio influencia real en la configuración moral y jurídica del nuevo Estado. Sí, pero también lo ató a un régimen que absorbía todo lo que tocaba. Y aquí está el último golpe de contraste, el que convierte su vida en una historia que no se deja cerrar con una frase bonita. Rodezno ganó la guerra de su tiempo, pero perdió la guerra de su causa. Ayudó a construir un Estado que se parecía, en parte, a lo que él quería: católico, autoritario, tradicional, pero no era su Estado, no era el Estado de la legitimidad carlista, era el Estado de Franco. Y esa diferencia, para un hombre que había vivido obsesionado con la idea de legitimidad, era un abismo. Por eso su legado no es cómodo, no permite una lectura simple. Para unos, fue el pragmático que evitó que el tradicionalismo desapareciera del todo, el hombre que entendió que la política real se hace con concesiones y que, en un país roto, la prioridad era imponer orden. Para otros, fue el colaborador que entregó una causa histórica a cambio de poder, el aristócrata que confundió influencia con victoria. Y lo más inquietante es que ambas lecturas pueden sostenerse a la vez, como dos manos tirando del mismo cuerpo. En la España donde él vivió, esa discusión no podía hacerse en voz alta. Pero la historia tiene una forma cruel de hablar cuando el silencio se rompe. Deja que los nombres se enfríen y luego los devuelve como preguntas. Tomás Domínguez Arévalo, conde de Rodezno, terminó convertido en eso, en una pregunta con título nobiliario: ¿hasta dónde se puede ceder para sobrevivir sin dejar de ser uno mismo? ¿Cuándo la estrategia se convierte en renuncia? ¿Y qué pesa más al final? ¿Haber estado cerca del poder? ¿O haber visto cómo el poder te usaba y seguía adelante? Porque al final, lo que queda no es solo su firma en leyes, ni su papel en la unificación, ni su influencia en el nacionalcatolicismo. Lo que queda es la imagen de un hombre que apostó por domesticar una dictadura desde dentro y descubrió demasiado tarde que las dictaduras no se domestican. Y cuando el reloj se detuvo para él en 1952, el tiempo, ese enemigo sin rostro, ya había decidido lo esencial: que su nombre sería recordado no por haber coronado un rey, sino por haber ayudado a levantar un régimen que no necesitó coronar a nadie para reinar.